muchas gracias por aceptar esta invitación a esta pequeña charla entrevista para Work. Pero yo creo que tienes un perfil como que nos va a inspirar mucho a los workers. Te presento yo, si ves que me dejo algo en el alero, me puedes matizar sin ningún problema. Yo digo que eres Marcos Piñeiro, aunque realmente eres Marcos Gómez Piñeiro, que eres antropólogo, experto en estrategia para redes sociales, también eres profesor, eres empresario, emprendedor, y hay una cosa que me gusta mucho, que gallego de Vigo. Gallego de Vigo, sí. Gallego de Vigo. No te Muchas gracias a vosotros por la invitación. Vale. Que yo creo que ser gallego es un plus, siempre, ¿no? Siempre es algo a tener en cuenta. Yo, como tengo raíces gallegas también, pues siempre es un orgullo. Fíjate que he recibido, me preguntaste, ¿recibes muchos currículums? He recibido muchos currículums de gente que pone que es gallega como primer elemento del enlace ahí. Sí, o sea, lo primero me dicen, soy gallego. A mí se me hace raro como gallego, es como, bueno, vale. Bueno, es buscar esa camaradería, ¿no? Así. Tal. Sí, pero lo primero, soy gallego. Vale. Oye, tirando de tu perfil de antropólogo, o del que tengas que quieras usar. Una de las cosas que proponemos en Work y es una herramienta a la vez, es que los estudiantes se den cuenta de que están en un ecosistema, ¿verdad? Como profesionales o futuros profesionales del diseño están en un ecosistema del diseño. Si fueras abogado, pues estarías en un ecosistema de abogados. Pero el mapa de estas relaciones que proponemos para que ellos se den cuenta que están en ese ecosistema, ¿a ti qué importancia tienen las redes sociales o crees que tienen las redes sociales a la hora de mantener o crear un sistema de relaciones profesionales? A ver, yo creo que las redes sociales son básicas, ¿no? También es como súper evidente decir esto, pero sí que es verdad que hay que combinar las dos cosas, ¿eh? También yo, por ejemplo, en mi trayectoria, creo que he pecado demasiado de solamente tener la parte offline. O sea, creo que hay que combinar, o sea, de tener solamente la parte online, la parte digital. He centrado siempre mucho en digital y en redes y en todo ese tipo de contactos, pero también es fundamental, o sea, las redes sociales me parece que la gente que mejor lo hace y la gente que más le funciona es la que combina muy bien. O sea, que tiene una labor fuerte de relaciones públicas, de networking fuera de las redes y que luego en las redes mantiene la presencia, mantiene los contactos y mantiene la comunicación permanentemente. Pero creo que son dos patas que hay que tener en cuenta porque a veces la gente también más joven peca de lo contrario, de solamente pensar en digital y creo que las dos patas son muy, muy importantes. Yo me recuerdo cuando las primeras veces que te conocimos a ti y hablábamos de redes sociales, también yo creo que fuiste la primera persona que me dijiste, bueno, si es que las redes sociales para empresas, aunque me vaya a empresas, para empresas chiquititas tampoco tienen mucha... No, porque las redes sociales, vamos, ni para empresas pequeñas ni para nadie son la panacea, como tú estás diciendo, ¿verdad? Que es simplemente como una herramienta más. También en el mundo de los estudiantes o de búsqueda de trabajo, mejor dicho, ¿qué red tú aconsejarías tener, así como qué red o qué dos redes, o si tiene que ser tres, aconsejarías tener más finamente puestas? A ver, yo creo que para gente que por ejemplo, busca el primer trabajo en prácticas o gente junior, gente que está empezando, evidentemente LinkedIn es fundamental, pero por ir generando contactos, incluso si vas a un máster, seguir a los profesores, intentar generar contactos por donde puedas con todos tus compañeros. Aparte, nunca sabes luego quién va en el futuro, en 2 o 3 años, a estar en una empresa que tú luego quieras trabajar allí. Entonces, LinkedIn es fundamental. Y yo en el resto de redes, ahí ya depende un poco. Sí que en Twitter puede ser que si a alguien le gusta mucho comunicar de su trabajo, la puede utilizar de forma profesional. Y luego ya después hay gente que tiene muchas habilidades para ser capaz de jugar con una parte personal y emocional sin que desentone con su trabajo, más en el mundo creativo, ¿no? Ahí Instagram, por ejemplo, si eres capaz de combinar
todo, pues es perfecto. Si es capaz de combinar parte creativa o parte profesional con tu propia vida, con tu estilo de vida y todo eso, y para ti eso es cómodo hacerlo, es brutal, porque además las empresas tienden a buscar un poquito en redes sociales también para saber la personalidad que tiene la persona, cómo se comporta, cuáles son sus, digamos, sus actitudes, sus gustos y tal. Entonces, también, como digo yo, hay que dar donde morder un poquito en la parte personal, ¿no? Y eso, lo que pasa es que hay gente que sabe hacerlo y gente que le genera un trastorno tremendo. Entonces, depende de tu personalidad, si juegas un poquito más a todo o te quedas solamente en LinkedIn, lo profesional, o un perfil profesional en Twitter. Eso que estás diciendo tú, esto que dices últimamente, lo que estás diciendo es que también hay que generar ese contenido, ¿no? O sea, no vale solo con estar, sino que hay que participar también. Sí. Hay que... Y además lo interesante ahí también es que tú te plantees, siempre hablo de la estrategia, que no es un tema de hacerlo complicado, sino que a veces la estrategia o tener tú claro qué contenidos quieres comunicar te ayuda a ti mismo a no tener tensión cada vez que quieres publicar algo, saber qué cosas publicas en qué sitios y con qué objetivo, y tener eso claro para cuando llega el día a día que te sea muy fácil compartir contenido. Porque muchas veces el problema que tenemos es que la gente no dice, ¿esto dónde lo pongo? ¿O esto no tiene sentido que lo ponga o no tiene sentido que lo ponga? Definir eso tú, tenerlo claro para poder crear contenido de forma automatizada. Eso que dices a mí me parece que estás cargado de razón. Porque aquí estamos hablando de diseño normalmente y de estudiantes de diseño. Una de las cosas más complicadas es generar conocimiento para poder compartirlo. Pero también, y sobre todo es sentirte a gusto creando ese conocimiento o investigando para poder generar ese conocimiento o esa información o esa comunicación. Y ahí también hay, a propósito de eso, pues también tenemos herramientas como la de autoconocimiento honesto, que es pues también pues conocer, como dice la propia herramienta, ¿no? Conocerse y ver dónde puedes destacarte un poco más o dónde te sientes más a gusto dentro del mundo del diseño, hacia dónde te gustaría tirar, porque donde más a gusto te encuentres es donde más fácil va a ser para ti generar contenido. Que no quiere decir que no vaya a requerir esfuerzo, porque toda creación de contenido te va a requerir esfuerzo. Guay, muy bien. Oye, he visto en el YouTube o en el YouTube de Marcos Gómez Piñeiro un vídeo súper chulo que hablaba de un libro que te voy a decir ahora, como no me digas que piense en un elefante. Sí, no pienses en elefantes. ¿Verdad? Y animo a todo el mundo que esté viendo esta charla que lo busque y que lo vea. Y hablabas ahí de comunicación emocional y de comunicación racional en clave política. Pero cuando alguien aquí como lo que estamos es buscando empleo o buscando trabajo, cuando alguien demanda un perfil de diseñador, diseñadora, normalmente lo que se hace un ejercicio de comunicación, lo que se envía del CV, el portfolio, y estará dispuesto para una o varias entrevistas. Y yo creo que esto todo se hace en clave súper racional. O sea, el envío del CV, si te enseño no, tú sabes cómo te llegan los CV, que normalmente es un CV a 2 columnas, ¿verdad? Con la foto de la persona arriba a la izquierda o arriba a la derecha, pero muy estandarizados. Y luego los portfolios también bastante estandarizados. Y lo que decía, todo en clave súper racional. O sea, si podemos poner comunicación emocional versus racional, que no me gusta eso, es comunicación emocional y racional también. Claro. Sí. A ver, en la búsqueda de empleo, la verdad que es complejo. Yo creo que ahí también hay que tener un equilibrio. O sea, yo como persona que he visto currículums y que tienes que seleccionar, sí que es cierto que hay que buscar un equilibrio. Es decir, una persona que digamos que es tan creativa que te cuesta mucho entender su currículum, o sea, que no ves los años, que no ves qué ha hecho, que no entiendes nada, es que la descartas en 10 segundos porque te exige un esfuerzo. También al final es como cualquier diseño o cualquier cosa. Tú puedes hacer una web que sea una web súper normal y como la hace todo el mundo, porque haces noticias y no te complicas la vida y simplemente eliges el tipo de letra, o una web súper bonita, pero igual si al usuario le exige un esfuerzo, lo descarta. Entonces tienes que ser
tienes que comunicar de una forma emocional, atractiva y tal, pero sabiendo muy bien dónde te la juegas y en qué puntos destacas. Sí que es cierto además que los reclutadores también yo creo que eligen más en función del carácter de la persona, ¿no? O sea, tú tienes muy claro cuando estás contratando a una persona cuál es el equipo en el que entra, si necesitas una persona que tenga un perfil como muy proactivo o una persona que al final saque curro, que no son oposiciones, pero bueno, que puedes ir buscando diferentes perfiles y eso sí que está guay cuando queda claro desde un primer momento, cuando tú en un currículum ves que una persona cuál es la forma de ser que tiene, pero siempre cubriendo lo básico, es decir, que la información básica, el que la esté buscando la encuentre rápido. Me ha encantado eso que has dicho de buscando también el carácter de esos candidatos, esas candidatas, esas personas que van a trabajar contigo. Porque hicimos una investigación profunda para Work, para crear Work. Y una de las cosas que nos decía la gente es que los empresarios, sobre todo las personas que deciden si te van a dar un puesto de trabajo o no al diseñador o la diseñadora, son las soft skills, ¿verdad? Que ahora están así como tan de moda. ¿Qué crees cómo se puede entrenar este tipo de habilidades? Tú, así, en tu versión más antropólogo. Este tipo de habilidades sociales, tipo trabajar en equipo, que ayudes a otros, capacidad de negociación, que seas más pegamento que seas más pegamento que rompe cosas. ¿Cómo se pueden entrenar ese tipo de habilidades que yo creo que muchas vienen con la edad también, pero yo veo gente muy joven que destilan soft skill por los poros ahora también. Sí, a ver, yo creo que cuando la gente es joven lo principal son las ganas y o sea, al final es ser inteligente y estar muy abierto a entender cuál es el papel que juegas donde entras, ¿no? Yo te diría al revés, ¿no? ¿Cuál es el enemigo de la soft skill? El ego. ¿Cómo educo la soft skill? Pues cargándome mi ego o sabiendo mi ego dónde tiene que entrar, ¿no? Eso es como dices tú, dame un titular, ahí me lo has dado. ¿Cuál es el enemigo de las soft skills? Sí, o sea, porque al final el trabajo en equipo pues significa dejar algunas veces el ego a un lado y otras veces decir, oye, hace falta que lidere, o sea, veo que hace falta liderar y tengo que liderar. O sea, alguien tiene que liderar, pues lidero. O sea, liderar cuando tienes que liderar, pero no liderar cuando hay un líder muy claro y tú acabas de entrar en una empresa, ¿me entiendes? O sea, yo creo que la clave está en saber modular ahí eso. Eso, por ejemplo, pues fíjate, diciendo así un poquito también polémico, ¿no? Pues las chicas lo hacen mucho mejor que los chicos. Los chicos, los jóvenes, los egos, es muy complicado. Lo modulan mucho peor. En cambio, a veces tienes un momento en el que quieres una persona que sea muy creativa y que dé ideas y sabes que donde está no va a romper nada y te apetece meter un perfil así. Pero a veces los chicos les cuesta un poquito más modular porque salen con muchas ganas de como demostrar a sí mismos, ¿no? Y ante los demás determinadas cosas. Eso es una convención social, ¿no? Que el tío tenga que... ¿no? Estás hablando de esos jardines. Madre mía. Sí, no, se me tiene jardín de lleno y a propósito, no. Sí. No es un tema, evidentemente hay chicas de un tipo y chicos de otro, ¿no? Pero para que se entienda también el rollo a veces de la propia, del ego, la masculinidad, el que esperan de nosotros, o la necesidad igual a veces de satisfacer demasiado a los demás, ese tipo de cosas son las que tienes que ir controlando, pero lo que dices tú son cosas muy complejas que da sobre todo la edad. Pero en un primer momento, lo más complicado yo creo para gente que empieza es saber modular cuando uno sobresale o cuando uno tiene que salir para adelante o cuando echarse a un lado porque evidentemente en este momento. Eso yo creo que es la clave. Y modular el ego, entenderte, conocerte a ti mismo es fundamental para saber hacer eso, que es cuando eres joven no tienes ni idea de cómo eres tú ni cómo eres nada, ¿sabes? Sí que es verdad que no sé otras profesiones porque yo también soy diseñador, pero sí que cuando uno supongo que es la edad, lo que dices tú, cuando uno es jovencito y que critiquen tu trabajo, es un poco complicado
esa lucha interna que tú tienes, ¿no? De decir, joder, si he hecho un curro que me ha costado un esfuerzo, que es una maravilla, que yo soy bueno, que, ¿sabes? Y a lo mejor todo eso es verdad, pero no se adapta al encargo, el trabajo. Entonces estás ahí un poco, te crees que te están criticando a ti y no, están criticando a tu trabajo. Fíjate que yo también diría que es muy importante, aunque suene a súper ambicioso y súper loco, elegir tú dónde te metes, ¿sabes? Porque tú tienes que saber, y eso a mí me sigue pasando y ya da igual la edad, porque yo ya sé cómo soy, yo hay cosas que me cuestan muchísimo y cosas que no son muy fáciles. Tienes que saber un poquito, tienes que elegir un poquito dónde te metes para decir, oye, pues si en esta empresa hacen este tipo de cosas, este tipo de cosas no me gustan nada, y a mí no me pegan absolutamente nada, pues a veces, oye, si puedes permitírtelo, intentar buscar algo que te encaje un poquito más o que veas que el perfil, cuando te hacen la entrevista a ti, también tú elegir un poquito a la empresa, ver si realmente te están, no por quedar bien con el entrevistador, mentirle y decirle, no, yo soy de tal manera que no eres, sino intentar también, oye, no, ¿encajo o no encajo en esto? Porque es que también tampoco solamente que te cojan, eso aguantes ahí más de una semana. Que no sería el primero, ¿sabes? Claro, eso también se propone durante el curso que tenemos de Work, también se propone que busques empresas que estén alineadas contigo en valores. O sea, que hagamos una investigación de cómo pueden ser esas empresas que a mí me va a ser más fácil conectar, ¿no? Igual que al final las empresas también son personas y están dirigidas por personas. Y si conectamos ahí con valores, ¿sabes? Va a ser mucho más fácil el que esté más de una semana, como dices tú. Ahí de momento me quedo con dos titulares. El enemigo de las soft skills, el ego, ¿verdad? Y este otro último que me has dado, que es busca una empresa que te guste. No dispares a todos los sitios. Sí, la empresa y el puesto, ¿no? Vale. Nada, pues vamos a ir finalizando ya. Una última pregunta. En tu vertiente de empresario, sí, seguro que ya me has contestado, pero yo como tengo mi guión también. Mira, yo me invento otra cosa, ¿no? Ya me has contestado. Que como empresario, dice un par de cualidades que valores por encima de las demás, o como empresario o como compañero de trabajo también. De decir, joder, a mí me gusta que la gente que tenga a mi lado, ¿sabes? Sea de esta forma, pues gente que, pues por ejemplo, yo que sé, que sume, ¿verdad? Que no veas que siempre pone nos o pone críticas o siempre le viene mal todo lo que le dices, ¿verdad? Que todos hemos tenido un compañero de trabajo así que le venía mal todo lo que decías. Sí, yo creo que fíjate, la principal cualidad que diría es escuchar. O sea, porque ahí notas mucho que, sobre todo cuando vas a toda velocidad. A mí me pasa también ahora que también cuando tienes clientes o jefes por encima, ¿no? Que a veces te cuesta a ti mismo escuchar claramente lo que te están diciendo, que no te tengan que repetir cosas, que pongan los 5 sentidos en cada cosa que te dicen para a partir de ahí trabajar, me parece fundamental. Y luego lo que te estaba diciendo, la gente que sabe elegir, esto es como los deportes, como el fútbol, baloncesto, el que sabe, pues baloncesto, elegir cuándo lanzar el triple y cuándo no. O sea, saber elegir. Para mí la gente que sabe elegir, que sabe tomar decisiones y que sabe en qué momento tiene que aparecer y en qué momento tiene simplemente que currar o hacer el trabajo un poquito más oscuro y en qué momento tiene que dar un poco, marcar la diferencia. Para mí esas son las dos grandes virtudes, ¿no? Vale. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, como diría él. Que muchas gracias por haberte brindado a escucharnos. Yo creo que hay algunas cosas que son súper inspiradoras para Work. Así que, bueno, ya en un futuro contactaremos nuevamente contigo. Y vamos, de todas formas, como nos seguimos viendo, pues muchas gracias, Marcos. Pues encantado de estar con vosotros y ojalá sirva de inspiración. Para mí son todo simplicidades las que he dicho, pero seguro que alguna idea a alguien le vale y ojalá ayude a alguien. Aquí estoy para lo que necesitéis.